Vamos a charlar con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Kreplak, que como siempre tiene la amabilidad de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo Crónica Anunciada en Futurock, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bien, muy bien. Bueno, ¿contento? Yo decía hoy que muchos de ustedes se levantaron tipo Franchella con una hermosa mañana, ¿verdad? Sí, en verdad creo que hay una situación un poco exagerada de la dimensión tan politizada que tomó una publicación científica, porque la verdad que publicar una información en una revista que se demoró todo ese tiempo porque tiene tiempos de la academia, no tiene los tiempos que tenemos en una pandemia de la gestión, entonces tarda semanas en hacer algo que el ANMAT resolvió en un par de días. Uh-huh. Pero lo importante para nosotros era cuando el ANMAT efectivamente aprobó y le pareció que estaba bien. Esto tiene mucho que ver con la contienda política porque siguen horadando a la población para que no se vacune. Todos los días hay nuevas estrategias. Empezaron con quejarse por los aislamientos, las cuarentenas, todas las medidas de cuidado, desde el uso de barbijo en adelante han hecho cualquier tipo de campaña en contra de las medidas de cuidado y luego contra las medidas de vacuna. Son las mismas personas, así que yo imagino que a partir de ahora se les ocurrirá una cosa nueva para inventar en contra de lo que podamos hacer para cuidar a la población. A mí me parece que es bastante negativo en aspectos sociales y un poco inhumano. Una cuestión, porque ayer rápidamente quienes hicieron uso, insisto, e intentaron impulsar literalmente una campaña antivacunación en Argentina, lo que decían es, esto no cambia nada porque la Argentina aprobó, digamos, a ciegas la Sputnik V y tuvo la suerte de que la vacuna es buena. En realidad esta información ya la tenía Argentina, ¿verdad? Lo que ayer salen de Lancet. Por supuesto, porque las aprobaciones de los medicamentos y sus usos tienen que ver con las agencias de regulación, no con las revistas. Las revistas son habitualmente parte de la gran industria, digamos, no son muy confiables, o lo más confiable que hay. Para nosotros, por supuesto, leemos las revistas, siempre sabiendo quiénes son y para dónde van y qué tipo de publicación hay, por ejemplo. Pero no cambia, digamos, para ustedes. Acceder a The Lancet es muy, muy difícil, y en cambio de las grandes empresas farmacéuticas es mucho más sencillo. Es decir, no son las revistas, si bien todas las leemos, la única fuente de información, y el ANMAT, en cambio, es una organización muy reconocida a nivel mundial. Por ahí la gente habitualmente no sabe qué es el ANMAT, porque todo esto se pone en el conocimiento público producto de la pandemia, pero hace muchísimos años que el ANMAT es reconocida a nivel mundial por su capacidad técnica, y la verdad es que cuando el ANMAT hizo la evaluación y demostró que esta vacuna era segura y que podía ser utilizable, que tenía indicaciones que mostraban que además era eficaz, por supuesto que es lo que nosotros más necesitamos para confiar. Esa información ya la tenía el ANMAT, que es quien tiene que tenerla, pero no la podía dar a conocer porque hay un acuerdo de confidencialidad que te exigen las revistas para poder publicar. Claro, o sea, la publicación del resultado de fase 3 de la Sputnik V en The Lancet no cambia nada para ustedes. No, solamente en la arena comunicacional, para poder insistir. Nuestro esfuerzo más grande tiene dos partes. Una parte que es conseguir que las vacunas efectivamente lleguen al país, que todos sabemos que se ha demorado un poco, pero que tenemos que hacer. De hecho, habló el presidente con el presidente de la Federación Rusa y se volvió a manifestar el enorme acuerdo que hay para que nos lleguen las vacunas lo antes posible, así que eso es una parte muy importante. La otra es conseguir que la población se vacune, porque es tan inédita esta campaña de vacunación, que es una campaña masiva que tiene que ser en tiempo récord, pero además voluntaria, porque siempre son obligatorias las vacunas en Argentina. Así que esa condición hacen que tengamos que convencer a la gente de que esta vacuna es buena. Por eso permiten, en un país como Argentina, que tiene una política de vacunación tan extendida, existen los antivacunas en los medios de comunicación. Hace un año, cuando hablábamos de sarampión y apareció un antivacunas, era repudiado por todos porque es oscurantismo, digamos. Va en contra de la ciencia, en contra de la salud pública. Que hoy lo hagan tiene que ver con que la campaña de vacunación es voluntaria y porque hay muchos inescrupulosos. Claro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? Vos recién hablabas de este retraso en la llegada de algunas dosis. Sobre eso te quería consultar. ¿Cómo va a impactar realmente en el cronograma de vacunación que estaba establecido? Y relacionado con eso, ¿cuándo pensás vos, si hay una proyección de que se puedan empezar a ver los resultados de la campaña de vacunación? Bueno, yo creo que con la vacunación de la mayor parte del equipo de salud, como venimos hasta ahora, vamos a tener ya rápidamente un impacto. Si la segunda ola se adelanta,
respecto al equipo de salud. Acuérdense lo crítico y lo difícil que fue sostener el equipo de salud en el peor momento, en agosto, septiembre del año pasado, cuando el equipo estaba cansado, muchos enfermos, muchos aislados. Bueno, ya creo que lo que hemos hecho hasta ahora de vacunar al equipo de salud va a generar un cambio en la gestión, al menos, de una segunda ola en la pandemia. Para el resto de la población y para los grandes números de fallecidos y de infectados, vamos a necesitar tener un porcentaje importante de la población de mayor riesgo. Lo que se vio en Israel, que es muy interesante, 3 semanas después de haber vacunado a un porcentaje muy importante de los adultos mayores, cayó un 60% de la internación en terapia intensiva, apenas 3 semanas después. Así que tenemos la intención o la expectativa de que si efectivamente antes de fin de mes empiezan a llegar los grandes volúmenes de vacunación, de vacunas, y podemos empezar a vacunar en gran velocidad, quizás un mes después, es decir, para principios de abril o principios de mayo, podamos tener parte de la población de máximo riesgo ya inmunizada y empieza a cambiar al menos el perfil de la gravedad de la enfermedad. Y en este escenario, ¿ves con optimismo que se puedan llegar a acuerdos con otras vacunas que se está dialogando, digo, Sinopharm, Moderna, se puede llegar a dar en el corto plazo? Sí, esas negociaciones no las llevamos nosotros, las lleva el Estado Nacional, pero bueno, nos vienen contando, nosotros preguntamos insistentemente todos los días, nos vienen contando bastante, y yo creo que puede haber otros convenios que nos puedan ayudar y fortalecer, pero la verdad que lo más masivo en cantidades que tenemos ya conveniadas con Sputnik por ahora, COVAX y AstraZeneca, serían para los próximos 2-3 meses en un volumen muy grande. Si eso efectivamente se cumple, nos va a venir muy bien para poder generar este efecto que estamos diciendo de poder inmunizar a la población de máximo riesgo. Es muy bueno, de todas formas, tener planes alternativos como se está trabajando, porque podría suceder que haya algún cisne negro, una situación inesperada que nos haga retrasar alguna de estas cosas. Por suerte, lo que sabemos hasta ahora es que la AstraZeneca viene según el cronograma, así que estaría para fines de marzo, esperemos que así sea, y si sucede esto, estaríamos entre eso y lo de Sputnik en buenas condiciones. Pero bueno, estamos con lo de Sinopharm, de lo que se pueda conseguir de Pfizer, de Moderna, estaban también negociaciones con CanSino, hay unas cuantas negociaciones en circulación, que si llegan serían por supuesto bienvenidas y nos ayudarían. Nicolás, ¿qué le dirías a aquellos dirigentes políticos que estuvieron alentando esta campaña antivacunación? Yo lo decía en la apertura, ¿no? Hubo incluso denuncias penales, ¿sí? Hubo diputadas que se acercaron a un despacho en Comodoro Pi a presentar una denuncia penal por el delito de envenenamiento contra el presidente y contra el ministro de Salud. Bueno, ni que hablar del desfile mediático que han hecho muchos desalentando el uso de la Sputnik V. He escuchado a Elisa Carrió, por ejemplo, decir no vaya a ser cosa que por darse la vacuna uno termine muerto. Bueno, incluso uno lo ve, creo que a todos nos pasa de los que estamos acá en la mesa, que tiene algún familiar, algún conocido que ha puesto en duda la vacuna rusa justamente por su procedencia o por con estos argumentos que escuchabas. ¿Qué le dirías a aquellos dirigentes que estuvieron al frente de esta campaña? Yo pienso mucho en un conocido, una persona mayor que estaba muy angustiada esperando desde marzo en su casa, y cuando se acercaban las fiestas de fin de año apareció esa fake news respecto de los adultos mayores y él no quiso pasar las fiestas con su familia, estaba muy deprimido. Y me pareció realmente de un nivel de maldad hacer esto, porque nosotros explicamos por todos lados que no era cierto lo que estaban diciendo, pero bueno, los medios de comunicación a veces machacan muy fuertemente y logran generar estos impactos en la población, gente que ha sufrido mucho. Realmente creo que es de una crueldad demasiado grande. No me parece que sea una pandemia con tantos muertos, con tantas deprivaciones emocionales, sociales, económicas, que sea una situación en la cual se pueda hacer política barata, fake news, intentar sacar rédito del miedo, del sufrimiento. Me parece que habla mucho de una dirigencia política que es capaz de esto o es capaz de otras atrocidades. Me parece que es bueno que la sociedad lo ponga en relieve, lo piense, porque por supuesto que muchos de estos están vinculados con un gobierno que además, cuando tuvo a cargo el Ministerio de Salud lo cerró, cuando tuvo una epidemia como hantavirus no hizo nada. Digamos, me parece que el pueblo tiene que
valorar, entender esto, y yo quisiera que no hubiera cabida para estas cosas. Espero que el Poder Judicial, por supuesto, no le dé ninguna instancia a estas denuncias, porque si no empieza también toda una cosa del lawfare, la persecución. Sí, la judicialización constante de la política y de absolutamente todo, incluso de la política sanitaria. Ahora, incluso el absurdo, ¿no? Judicializar el absurdo, ya me parece que ahí nos vamos del marco de la lógica y la democracia. Me parece que no tendría que haber espacio para eso. Y sería bueno escuchar un pedido de disculpas, ¿no? Sí, yo la verdad que ni siquiera espero que se disculpen. Lo que espero es que dejen de hacerlo, porque se les va a ocurrir nuevas cosas. Ayer ya estaba escuchando algunas barbaridades nuevas que decían, que no quiero repetirlas, por supuesto, para no darle resonancia, pero me parece que tienen que cortarla con la antivacuna. Ayúdennos a cuidar a la gente, ayúdennos a vacunar, pongan el hombro y si no, por lo menos, traten de no estorbar. Nicolás Crepla, como siempre, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, saludos. Era el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Crepla, a quien escuchábamos en Crónica Anunciada. Todos tenemos un fútbol.